En Chile, según un reciente estudio de Corporación Ciudades, entre 16 ciudades y capitales regionales se recicló en promedio 13,5% de los residuos sólidos no peligrosos durante 2022, alcanzando a reciclar alrededor de 1,2 millones de toneladas de las 9,3 millones de toneladas de basura que existen en el país. En cuanto a la ciudad que lleva la delantera en esto, Puerto Montt junto a Puerto Varas encabezan la lista con el reciclaje del 40% de sus residuos sólidos no peligrosos, mientras que Coyhaique tiene una tasa de 0%. Saludos, aplausos para mi querido Puerto Montt. ¿Cómo está Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, sabíamos que iba a estar contento con esos datos. Este estudio de ustedes. Sí, ¿sí? No es ninguna parentela suya, ni de allá de Puerto Montt, es de la Corporación Ciudades, así que perfecto. Y con datos del Ministerio de Medio Ambiente, así que muy objetivo y datos transparentes que están disponibles. Interesante, ¿eh? Sí, así es. Mira, como muchas cosas, Ramón, somos un país de luces y sombras, ¿eh? Hay muy buenos ejemplos, como lo que estábamos contando, de ciudades que se despegan muchísimo y que ha sido gracias no solamente al aporte público, sino que también emprendimientos, todo el avance que ha habido con la nueva ley REP. Entonces hay ciudades que están destacando por cómo están haciendo el trabajo desde el punto de vista del manejo de los residuos y en general del reciclaje, en fin. Pero por otro lado, claro, y tenemos también al mismo tiempo, no sé, pues comunas como La Pintana que han sido reconocidas internacionalmente, sí, pues, claro, que vienen para acá delegaciones completas a poder conocer el trabajo que se hace ahí en La Pintana. Entonces, eso por el lado de la luz. Y por otro lado, la sombra, lo que conocemos, por ejemplo, lo que está pasando en Alto Hospicio. O sea, vertederos de basura que son hoy día, incluso se pueden ver desde la luna, digamos, han sido capturados por imágenes satelitales, algo que también lamentablemente ha hecho conocida a esa comuna y que muestra la peor cara, digamos, del consumismo, muestra la peor cara también de cómo nos hacemos cargo del manejo, ¿no es cierto?, de la basura. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también interesante entender que, y al menos así las cifras lo explican, es que lo que generalmente se bota, uno podría recuperar, hay cifras que hablan entre el 10 y el 20% podría ir a la basura, o sea, estamos hablando de que entre un 80 y 90% de lo que botamos habitualmente podría ir a algún punto de reciclaje. Por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, es prácticamente el 50%, depende de la familia, de cuánto fruta y verdura uno coma, pero es casi el 50-60% de lo que se bota es materia orgánica, que por lo demás lo que está produciendo en muchos los vertederos es metano, que es 30 veces más potente que el CO2 y por lo tanto eso también adquiere otro potenciamiento desde el punto de vista de los efectos desde el medio ambiente. Y lo mismo en el caso de los envases, entre un 20 y un 30% son envases que podrían ir a un punto limpio. Por lo tanto, esta lógica de, ¿no es cierto?, que se habla de las 3 R, el reducir, reutilizar y el reciclar. Lo ideal sería primero reducir, después ojalá reutilizar y por último, cuando ya no queda otra, reciclar. Pero aún en eso, tal como se decía en la introducción, nos queda muchísimo. Estamos en un promedio cerca del 13-14% de reciclaje. Eso tomando el reciclaje que se hace a nivel municipal, industrial y también de las plantas de tratamiento. Y por tanto nos queda muchísimo por avanzar si queremos ir en la línea directa. Buenos ejemplos hay en algunas comunas de Santiago, buenos ejemplos hay fuera de Santiago también, y también buenos ejemplos de cómo incentivamos el reciclaje en otros países del mundo, así que es de esperar que podamos seguir avanzando. Y en Chile, como en muchas otras cosas, hablando también de buenos ejemplos, hay ONGs que están haciendo un trabajo extraordinario, por ejemplo la Fundación Basura, hay empresas B que han hecho un trabajo extraordinario y que no se han hecho conocidos en Chile, sino que en el extranjero, por ejemplo Triciclo, en el caso de los puntos limpios, donde muchos puntos limpios son operados por Triciclo, lo mismo que Kiklos, que es otra empresa B que se está instaurando ahí en los colegios y desde los colegios incentivando el reciclaje. Así que nada, es de esperar, Ramón, que podamos avanzar en este tema tan importante que hoy día está generando miles de dramas. Lo conversábamos, el tema del metano, pero también lo que está pasando con la cantidad de vertederos ilegales que hay en algunas ciudades. También lo que está pasando en muchos vertederos que si bien son oficiales, ya están al borde del colapso o muchas veces ya están colapsados hace muchos años y seguimos ahí topándonos con la misma piedra.
Ahora, desde el punto de vista de los instrumentos legislativos en los cuales hemos avanzado en el último tiempo, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto de esa materia o de la implementación o de los plazos que se han puesto para implementar ese tipo de legislación? Yo creo que la legislación en sí, la ley REP, uno está viendo ya los primeros brotes verdes, como se diría, de lo que se está cosechando. Es bien interesante lo que ha pasado, Ramón, con esta figura de los GRANSIC, que son como estas entidades autónomas que reúnen a muchas empresas, que esas empresas financian a estas entidades y que ellos las ayudan a coordinar, a desarrollar, digamos, como políticas medioambientales en forma coordinada. Lo peor que vamos a hacer es, como todas estas cosas, es que cada uno, por así, se haga cargo de lo suyo y no se generen ciertas eficiencias en el manejo. Por ese lado, creo que estamos en buena senda. Lo que nos falta mucho, Ramón, al menos es en el diagnóstico que hemos visto, es que faltan iniciativas, proyectos en relación al tema del reciclaje en las ciudades. Por ejemplo, en el mismo Iquique Alto Hospicio que nos tocó trabajar, gran parte de los proyectos que se levantaron y el interés ciudadano es el tema medioambiental, pero no hay carteras de proyectos desde el mundo público, hay poca coordinación entre entidades privadas para abordar este tema. Entonces ahí nosotros sentimos como Corporación Ciudades que hay una brecha gigantesca. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, son algunos espacios de transferencia. O sea, mucha de la basura pasa en Iquique Alto Hospicio, pero también pasa en Coyhaique. Son ciudades que están completamente aisladas de los puntos donde se puede tratar la basura, y en muchos casos, si uno quiere tratarla, y conversamos, por ejemplo, con las entidades ahí de Coyhaique, tienen que trasladarse 2.000 kilómetros para poder llegar, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, donde hay una industria muy grande de reciclaje. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Esto no se soluciona simplemente con poner puntos limpios. Hay que generar todo un ecosistema, ¿no es cierto? Un tema como de economía circular que permita que podamos, estos, entre comillas, residuos, puedan ser parte integrante de la cadena de valor en la gestión ambiental de cada ciudad. Pero para que exista aquello, hay un retorno del punto de vista económico para, por ejemplo, para instalaciones de eso, o tiene que, desde la visión que tenemos, primero hacer un impulso desde el punto de vista estatal para que luego puedan sumarse otros? Sí, yo creo que hay una combinación, yo creo, Ramón, un poco de lo uno y lo otro. De hecho, a propósito de la ley REP también, hoy día existe un financiamiento especial de proyectos medioambientales en reciclaje. Se arma un fondo común donde justamente permite que iniciativas pequeñas puedan ir surgiendo y de esa forma ir, por así decirlo, apalancando los cambios y de manera tal de cambiemos este horizonte. Entonces, yo creería que es en paralelo donde se necesita avanzar. Y otro aspecto súper importante, Ramón, que yo creo que también se ha ido valorizando en el tiempo, es el rol que tienen los recolectores en general. Antes uno asumía, ¿no es cierto?, realmente uno veía en las calles algún cartonero. Hoy día esa figura se ha ido agrupando. Hay hoy día organizaciones muy potentes de trabajadores, de recolectores de base, que se le llama, ¿no es cierto?, que están haciendo un trabajo que ni el Estado, ni los municipios, ni muchas veces los privados están levantando, y que es justamente estar ahí en la calle, generando, digamos, capturando esa basura, entre comillas, que básicamente son materias primas que son útiles, y de esa forma, a través de la gestión que están haciendo, cambiando la realidad. Pero se necesita muchísimo más apoyo en esa institución. Se vienen los plazos encima, ¿no?, de esto de la incorporación paulatina de los requisitos y de las obligaciones para que hagamos esta diferenciación de la basura, que uno no tiene que esperar que llegue la ley con la sanción para poder hacerlo. Lo conversamos en algún instante, ¿no? Los mismos edificios que se organizan, las comunidades que se organizan en los edificios, tal vez en algunos ya están mucho más avanzados. Entiendo que, por ejemplo, las nuevas edificaciones, los nuevos proyectos inmobiliarios, vienen todo eso ya con la exigencia ya puestas. Por lo tanto, uno en comunidad ya se incorpora a un diseño que tiene también desde el punto de vista físico de dónde dejar los residuos, pero se incorporan los municipios a través de la recolección también. Siempre me acuerdo de un reportaje que hicimos hace mucho tiempo, en todo caso, y no voy a decir que es como una, porque ya deben haberlo solucionado, espero, pero hicimos un seguimiento precisamente de con mucha publicidad de: vecino, haga esto, separe lo de aquí, lo de allá, y los vecinos hacían todo el esfuerzo. Pues pasaba el camión del municipio
y lo botaba todo junto después. Entonces no tenía ningún sentido. Sí, mira, aquí esto acá un punto bien, sí, eso se sigue haciendo en Chile y es bien lamentable. Yo cuando asumí como director del Parque Metropolitano, el Parque Metropolitano en un momento se hizo famoso porque un turista captó eso. Entonces había mucha gente que hacía un esfuerzo gigantesco en votar las cosas como correspondía, de forma separada, pero finalmente no había una buena gestión en ese momento y se juntaba todo. Y eso está pasando y uno lo puede ver en algunos aeropuertos, no voy a dar nombre aquí, digamos, pero uno lo ve y uno ve que hay mucha gente que se está tomando muy en serio este tema del reciclaje, hace su esfuerzo. De hecho, en el Parque Metropolitano fue bien sorprendente, fuimos analizando basurero por basurero, punto por punto, y nos dimos cuenta de la cantidad de gente que hacía un esfuerzo enorme. Obviamente no había... Es típico el que vota cualquier cosa en cualquier lado, pero la mayoría de las personas lo está haciendo bien y en ese sentido creo que todas las instituciones, sobre todo centros comerciales, lugares de grandes congregaciones de personas, tenemos una tremenda responsabilidad en poder avanzar en eso. Este estudio que está disponible ahí en la Corporación Ciudades justamente analiza cuánto hemos avanzado desde el punto de vista del reciclaje, la valoración, ¿no es cierto?, que hemos hecho en distintas ciudades y regiones, también cuáles son las porque esto también es un tema personal, o sea, hoy día el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano establece que ojalá no generemos más de 1 kilo de residuo por persona al día. Hay ciudades como Punta Arenas, como el mismo caso de Antofagasta, que las personas están produciendo más de 2 kilos, más del doble de lo que está aconsejado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. De hecho, lo que uno puede ver es que de las 16 comunas que nosotros analizamos, más de 11 están sobre ese estándar y por lo tanto un tema muy preocupante. O sea, tenemos mucho nosotros como aportar en esto. Y por otro lado también el tema de los puntos limpios y los puntos verdes, cómo han ido proliferando. La pandemia lamentablemente fue un golpe duro para los puntos limpios por las restricciones que se habían generado en su momento, pero vemos con interés también cómo se han ido sumando, se han generado estos puntos limpios y algunos carritos también que instalan las municipalidades en algunas plazas, por ejemplo, y con eso han mejorado la gestión. Pero hay mucho que ver en esto, Ramón, de lo que nosotros podemos hacer. O sea, hay desafíos también desde el punto de vista de cómo los mismos puntos de reciclaje, cómo entregamos ese reciclaje, que esté bien limpio, que esté bien, en el fondo bien abierto, que separemos de repente las tapas de las botellas. Hay mucho esfuerzo que están haciendo las municipalidades en avanzar, pero claro, cuando hacemos mal la entrega a la basura, obviamente marca la diferencia. Y yo creo que y con eso también cerrar también como el punto de vista del positivismo, hay mucho por hacer. Es bien interesante analizar lo que están haciendo otras ciudades donde están entregando incentivos, por ejemplo, cupones, para que la gente que recicla pueda tener descuento en el transporte público o en algunas compras. De esa forma, uno debe esperar un movimiento no solamente del Estado, sino que también de la ciudadanía a una gestión más eficiente y más sustentable en nuestros residuos.